Oye amigos, estamos acá en la sala de convenciones del Centro Sociocultural Municipal de nuestra ciudad, donde en minutos nada más va a estar dando comienzo la 12ª edición de las charlas que organiza la revista Agro 21, que dirige el técnico agropecuario Guillermo Borges. Aquí van a estar disertando el ingeniero agrónomo Agustín Jiménez, que va a estar hablando sobre la variabilidad del cambio climático, y también el ingeniero agrónomo Stefan Hoffman, hablando también de cómo producir en este tema de que se está viviendo la variabilidad del clima, del factor climático. Así que una interesante jornada donde más de un medio centenar de productores y técnicos están llegando acá al Centro Sociocultural Municipal a asistir a esta 12ª jornada de la revista Agro 21. Les proponemos entonces ingresar al recinto para seguir atentamente las disertaciones de cada uno de los expositores para luego conversar con todos ellos. Muy bien amigos, esta 12ª edición de las charlas de la revista Agro 21 se abrió con la presentación a cargo del técnico agropecuario Guillermo Borges, narrando un poquito lo que ha sido el historial de estas actividades. Así que los invitamos entonces a compartir lo que fue la apertura de esta jornada. Bueno, buenas noches a todos. Muy breve, un gusto que estén acá. 2 eventos agrícolas, les dice, vamos a ir pasando de a poco los años y las conferencias para agradecer a las empresas que hacen posible esto, pero también a nuestros profesionales que han venido año a año a formar parte de la cultura agropecuaria. No solo es extensión, es cultura agropecuaria, porque generalmente lo hacemos con la ciudadanía y la región, y bueno, los medios de prensa forman ese aspecto para resaltar lo que es la cultura agropecuaria en un país agropecuario y en una zona que vivimos de la agropecuaria en su conjunto. Desde el peón de campo hasta los profesionales, las empresas, todos estamos vinculados al sector agropecuario. Ustedes ven ahí, año a año, los profesionales, los títulos de las charlas, de las conferencias, que se han ido dando de acuerdo al escenario que nos tocó vivir en su momento. Temas de la organización empresarial, el comercio, la situación de los mercados, la siembra de precisión, los impactos de la crisis mundial. El economista Javier Gallego, en ese momento atravesamos después del 2008, el sistema patrimonial del agro, que trae toda la historia atrás de la ganadería nuestra, la situación en turismo de la FLUR, por ejemplo, hizo en el departamento. Se fue muy rápido. Nutrición animal, producción de granos a largo plazo, manejo del agua en cultivo de grano, con Sauchik, fue el tema central en el 2013. En 2014, Silvina Stewart nos habló de las enfermedades de la soja y Gonzalo Gutiérrez un panorama sobre la comercialización de maíz y soja. En el 2015, bueno, vimos los sistemas de riego en sus distintas facetas, desde pequeños regadíos hasta 500 hectáreas, con proyectos, costos, todo muy bien manejado por 2 especialistas en el tema.
en el 2016. Bueno, la situación del mercado de carnes, vino Tarráguila, hizo un panorama bastante amplio que se extendió un poco en la conferencia, y después tuvimos a Hoffman sobre los costos de producción y mejorando la productividad de los sistemas. Creo que tenemos con nosotros acá. En el 2017, Zanoniani habló de pasturas y su manejo, y Chiniurote la búsqueda de balance entre la producción de biomasa y leche. Bueno, y hoy hemos considerado el cambio climático como el eje temático de este evento agrícola, con dos expertos en la materia, así que a disfrutar de las conferencias, a preguntar todo lo que quieran saber, y bueno, a vivir un momento, digamos, de conocimiento sobre el cambio climático. Así que muchas gracias. Muy bien, amigos, seguimos dando una mirada al campo en esta 12ª edición de las charlas de la revista Agro 21. Quien precisamente estuvo a cargo de la primera conferencia fue el ingeniero agrónomo Agustín Jiménez de Línea, de la unidad climática que tiene Línea, como se conoce, el GRAS, quien habla sobre el cambio climático y sus variaciones. Bueno, como ya mencionaba, yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en una unidad que se llama la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información. Dicha unidad, este es el título de la charla, simplemente Cambio Climático de la unidad. En esta unidad que les comentaba, nos enfocamos en esas tres acciones que están ahí en esos cuadros. Uno, en el estudio del clima y determinar algunos impactos del clima sobre la producción agropecuaria. Ahí trabajamos, nosotros en la unidad no somos ninguno climatólogo, no somos especialistas en clima, lo que hacemos es integrar para poner toda la parte agronómica y biológica en esos estudios, y nos asociamos con universidades o especialistas que tienen gente especializada en esa materia, ¿no? En Uruguay trabajamos con el INFIA, de la Facultad de Ingeniería, con el Departamento de Física de la Atmósfera, de la Facultad de Ciencias, y después hemos trabajado con grupos de Brasil y Argentina. Todo el tema climático no es un tema, Uruguay es un país muy chico, y generalmente cuando uno estudia cosas grandes de clima, tiene que integrar una región mucho más amplia, y por eso generalmente se trabaja al menos con el sur de Brasil y con toda la parte pampeana de la Argentina. Después lo que hacemos es desarrollamos sistemas de información, que dice para la toma de decisiones, pero fundamentalmente esos sistemas de información están enfocados a la gestión de riesgos asociados al clima. Al final de la charla simplemente voy a comentar un poquito sobre esto antes de despedirme. Y por último, lo que le hacemos foco a todo lo que tiene que ver para la comunicación y acceso a la información. Hace 20 años tenemos un sitio web dentro de IA, en el cual se ponen todo tipo de productos de monitoreo de clima y de condiciones de cultivo, de pastura, de agua en el suelo, de otras variables, así como pronósticos climáticos, perspectivas climáticas, que realizan obviamente otros centros que se dedican a eso. Y eso, bueno, está en la web, y últimamente se desarrollan aplicaciones para celulares también. Bueno, vamos a comenzar. Primero una charla muy conceptual, tratando de poner la mínima cantidad posible de gráficas y cuadros complicados, y simplemente grandes conceptos para resumir los resultados de trabajo que se han llevado en los últimos 10 a 15 años en Uruguay relativos al clima y al cambio climático. Cambio climático se define o se entiende por cambio climático cualquier cambio significativo, importante, en los componentes o variables que componen el clima, ¿no? Temperatura, lluvia, lo que fuere, que duren por un periodo de tiempo extendido, varias décadas. El clima no se mide, teniendo 3, 4, 10 años no se ven las evoluciones del clima. Hay que tener muchos años. La unidad mínima de análisis del clima son 30 años, para que tengan una idea, y generalmente tampoco algunas cosas no se detectan.
Realmente se trabaja con series históricas de 60, 70 o más años, lo cual también es importante tenerlas y registrarlas, y no solo tenerlas y registrarlas, sino que aparte son de buena calidad, lo cual es una cosa que no es fácil de conseguir. Está todo el tema asociado al cambio climático, la parte del calentamiento global, el incremento de la temperatura del aire a nivel global. Y esa es la evolución desde el año 1800, fines de 1800 hasta el 2010, de cómo viene la temperatura en el globo, en la Tierra, ¿no? Y como ven, viene una tendencia creciente, que al día de hoy es aproximadamente de 1 grado, y se está intentando, por lo menos lo que se está promoviendo, es no pasar del 1,5 grados de incremento de la temperatura en los próximos años, que eso ya sería un triunfo enorme, pero para lo cual prácticamente habría que terminar con todo el tema de emisiones y eso hoy mismo, lo cual va a ser bastante difícil, pero bueno, es por lo menos una meta. Sí. El calentamiento global, el incremento de la temperatura, obviamente causa cambios en la circulación de la atmósfera, de todo lo que es la atmósfera, y efectos en las aguas oceánicas, vientos, lluvias, todas las variables del clima. Bueno, estamos con el ingeniero agrónomo Stefan Hoffman, quien estuvo dando la segunda charla de esta 12ª edición de la revista Agro 21. Tato, contame un poquito el tema que estuviste haciendo referencia. Lo que pasa es que a mí me pidió Guillermo Borges, la jornada esta de impacto del cambio climático, después la charla de Agustín Jiménez que mostró qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que se viene, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la agricultura para adaptarnos o soportar esto que estamos viviendo con el cambio climático? Bueno, fue exactamente una charla enfocada desde lo que nos está pasando con la agricultura, lo que vivimos, lo que aprendimos, en qué situación estamos y qué cosas deberíamos empezar a cambiar, porque el medio se nos está poniendo cada vez más hostil. Por más que aparentemente para los cultivos de verano podría mejorar la situación, como tenemos una situación desde el punto de vista del sistema, que el suelo no está nada bien. Y bueno, cuando llueve demasiado se generan los problemas que todo el mundo conoce, cuando hace calor en invierno, los problemas que vivimos en el 2012, 14, 17. Y bueno, y además se nos está achicando el área agrícola y la intensidad agrícola no crece. Entonces tenemos que definitivamente cambiar. Y el mensaje fue, tenemos que cambiar porque tenemos que cambiar, pero además el clima nos pone en un aprieto. Pero cuando hablamos de cambiar, ¿cuál es la propuesta que se hace para ese cambio? Bueno, lo primero, lo que ya venimos diciendo por todos lados, es que cada día hay más información, es aquellos suelos que estuvieron maltratados con la agricultura continua durante 15 años, que ya no quieren más, eso que yo decía en relación a la mención de lo que Osvaldo puso hace poco para el Uruguay, de suelos degradados. No se puede hacer agricultura rentable en suelos degradados. Y además, si climáticamente tenemos la situación un poco complicada, por la charla que dijo Agustín, menos todavía, porque el riesgo agrícola es enorme. Entonces no se puede resolver el problema con más productividad, porque en esos ambientes no se puede lograr más productividad, ni siquiera gastando sin mirar. Entonces, bueno, en realidad lo que hicimos fue una charla larga mirando toda la información ordenada que hay. Bueno, Tato, vos hace 1 año o 2, si mal no recuerdo, propusiste acá en una de estas jornadas empezar a replantear el tema de los suelos, para recuperar los suelos, cosa que no es nada sencillo, pero inclusive pusiste la propuesta de ir recuperándolos en base a aplicaciones de cal. Hoy en día, ¿se ha notado alguna mejora en ese sentido? Mirá, en los lugares donde realmente están con los pH ya muy bajos, y en algunos lugares ya hay inclusive aluminio intercambiable, caso de centro-oeste, noreste, este, los cambios son impresionantes. Acá hay una empresa que tiene un área muy grande en el este, que se integra al Grupo de Regadores Unidos del Uruguay, el cual Jun tiene un papel muy importante en la creación de ese grupo. Hace poquito estuvieron mirando información de ese tipo, es muy impactante. Lo que pasa que es muy poquita el área encalada todavía. Porque es todo un cambio. ¿Sabes lo que significa en un campo rentado echar 1,5 toneladas, 2 toneladas de cal, sin saber exactamente por cuánto tiempo vas a tener el campo, con el costo que tiene? Bueno, y hay mucha gente que ni siquiera mide el pH en el suelo, que ni siquiera sabe que está en una situación. Por más que el problema principal nuestro todavía no es
suelos ácidos, sino sigue siendo las chacras viejas que nos rotan con pastura, que es todo un tema que va cambiando, pero lentísimo, ¿no? Acá fuiste muy claro hoy cuando dijiste que lo que pueden esperar una buena producción son las chacras nuevas o las chacras que están emergiendo hoy en día. Aquellas chacras viejas lamentablemente siempre van a estar relegadas. ¿Cómo se sale de esa situación? Bueno, primero una precisión. Cuando le dice, en las chacras viejas yo puedo sacar 3.500 kilos de trigo, si el año es bueno, pero no pago las cuentas con 3.500 kilos de trigo. Eso es así. Entonces cuando hablamos de... En las chacras nuevas estamos hablando de los 4,5, de las 5 toneladas, que eso es lo que hace la diferencia cuando hacemos agricultura de invierno. Eso, lamentablemente, hoy en las chacras de más de 10 años de agricultura no hay chance, y entre los 5 y los 10 años depende de cómo se manejen los nutrientes, y es mucho más fácil en las chacras nuevas. Y lo que pasa es que es lento. ¿Qué es lo que está pasando? Al sistema le cuesta enormemente volver a rotar con componentes no agrícolas típicos, pueden ser pastura o no pastura, pero... ese tipo de componentes, porque hay un tema de tenencia que va en contra. El campo arrendado es dificilísimo. La gente dice que bárbaro sería poder hacerlo, pero no lo puedo hacerlo porque de otro lado el dueño del campo no quiere que rote con pastura porque quiere la renta entera. Lentamente se está dando el cambio a través de la gente que tiene el área en propiedad. Están empezando a rotar con pastura de vuelta. Y lentamente hay agricultores que están realmente presionando a los dueños del campo porque se tienen que dar cuenta de que o cambian o no se acaba el negocio para los dos. Bueno, pero eso es lento, eso es lentísimo. Y eso avanza mucho más lento que la caída del área. El área cae más rápido lo que aumenta el área con rotación con pastura. Ingeniero, hoy en día, ¿cómo se está dando la situación de estos cultivos de invierno que vienen bien posicionados? Si bien aún resta jugarse el segundo tiempo, si cabe la expresión futbolística, ¿cuál es el consejo, cuál es la sugerencia que se puede hacer para los efectos de llegar a una buena rentabilidad del cultivo? Eso, bueno, para no hablar, porque parece que lo único que hablamos todo el tiempo contigo es que hay que rotar con pastura, que lamentablemente es así, pero aquellos que... Yo creo que tienen que realmente empezar a pensar buenos diagnósticos de cómo tienen sus chacras. Porque alguien tiene que ser consciente que quizás con la chacra que tiene no puede largarse a invertir todo eso que hay que invertir. Y si realmente tenemos un buen diagnóstico de la situación que estamos, con un profesional pueden decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. Hay gente que está haciendo cosas pero no es lo que tiene que hacer. Entonces si el año es muy bueno, más o menos zafan. Y de ahí para abajo lo único que se consigue es estar por debajo de la línea del agua. O sea, por eso decía, cambiar, empezar a dejar de hacer lo que me parece. Porque en el me parece hay muchas cosas que no son las correctas. Entonces hay que usar información, conocer y usar información. En muchos casos significa trabajar con profesionales, de los profesionales que pueden manejar esa información y que pueden ayudar que a un productor, que alguien le diga, en esa condición, eso que querés hacer no se puede hacer. Poder se puede hacer con cualquier cosa, no se debe hacer. Sí, el tema es muy claro, es un tema de rentabilidad acá. Vos lo podés hacer, pero sabés que vas a ir seguramente a pecharte la pared. En ese marco, y pensando lo que se viene, que es la campaña de soja, que es la vedette hoy en día de nuestra agricultura, ¿qué se puede esperar? Primero, aparentemente vamos a tener un clima bueno, los precios Dios dirá, ¿no? Y los chinos también, ¿no? Dios dirá qué es lo que va a pasar con los precios, pero eso es la reacción a lo que hace Trump. Aparentemente podemos tener un buen clima. Lo único que yo voy a decir una cosa más simple, que es lo único que no se debe hacer. Es mejor, ¿no? Que es, si yo tengo capital e insumos para hacer bien 10 hectáreas, no tengo que ser 20. Es muy común que la gente diga, bueno, tengo toda esta área y no me da la plata para hacer todo y más o menos le hago un medio pelo. Entonces ahorro en esto otro, mucho menos fertilizante. Entonces tengo perditas de agua por todos lados, aunque el año sea bueno, no nos alcanza con un rendimiento promedio. No alcanza. Los rendimientos tienen que ser muy buenos. Hay que buscar la eficiencia, Toto. Claro, y no hay forma. Entonces, en eso ya se ha aprendido la gente. Mirá, macho, para hacer X cantidad de hectáreas, hacerla más o menos, más vale hacer la mitad del área, hacerla bien, porque ahí va a tener rentabilidad. Y si no, si haces el doble, ¿no? Y no las podés gestionar bien, el resultado puede ser otra vez un año de pérdida en un año que esperemos que sea bueno como se pronostica.
Tato, como siempre ha sido un gusto hablar contigo, te felicito por la charla, muy clarita, como siempre con tus conceptos, y bueno, ha sido un placer realmente estar contigo nuevamente. Gracias a ustedes. Ustedes en cada charla que yo siempre tienen cero falta, ¿no? Bien, amigos, como pueden ver, estamos sentados acá en la plena sala de convenciones del Centro Sociocultural Municipal de nuestra ciudad. Vamos a consultar al organizador de este evento, de esta 12ª edición de las charlas de la revista Agro 21, el técnico agropecuario Guillermo Borges, para que nos haga su evaluación de lo que ha sido esta jornada. Muy bien, estamos acá con el director de la revista Agro 21, el técnico agropecuario Guillermo Borges. Bueno, Guillermo, acaba de culminar una muy buena jornada, esta 12ª edición de las jornadas de la revista Agro 21, con unas charlas muy interesantes que se estuvieron llevando adelante. Guille, esa es mi opinión, mi evaluación. Me gustaría conocer la tuya. Buenas noches. Sí, Mario, con un esfuerzo grande este año por el momento que atraviesa la agropecuaria, la gente está un poco bajoneada, pero bueno, había que hacer la conferencia sobre cambio climático, lo pedían los productores, los jóvenes, las empresas, y bueno, dos profesionales de primer nivel, uno de ellos que lo conocía de 40 años atrás, que vivió en nuestra ciudad, que estuvo trabajando en el ambiente, conocido a todos los agrónomos, Agustín Jiménez. Nos dio una conferencia muy práctica sobre cómo está estudiando el INIA con su instituto de investigación las variaciones del cambio climático. Y nos dejó cosas muy concretas hacia dónde va el cambio climático en el país, que ya está instalado según él. Sí, además es algo que hay que tener en cuenta de aquí en más para apostar a lo que es esta producción a cielo abierto, ¿no? Es decir, el factor climático juega un rol muy importante a tener en cuenta. Bueno, sí, Mario, el hombre siempre hizo en materia agropecuaria y después miró para arriba para ver cómo lo acompañaba el clima. Y ahora con más razón porque tenemos un cambio muy fuerte que se están dando en toda la región, según lo explicaba Agustín Jiménez, y fundamentalmente con tendencia a tener lluvias muy intensas, con promedio de lluvia por arriba de lo normal, con 300, 400 milímetros más anualmente promedio, y entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de evitar riesgo en lo que se produce, minimizarlo si es posible, y de esa forma, bueno, buscar alternativas de manejo, como le explicaba, o de seguros para enfrentar eso que va cambiando permanentemente, ¿no? Y luego una segunda charla donde el Tato Hoffman nuevamente mostró diferentes alternativas que hay para enfrentar esta variabilidad climática que se vive. Sí, y situaciones, explicó el Tato, situaciones que ya está viviendo el Uruguay, de problemas de suelo, falta de calidad de suelo, pérdida de fertilidad, que esos suelos van a estar peor para producir por el cambio climático, porque esa mayor cantidad, por ejemplo, de lluvias en verano los anega, no tienen defensas y tanto la soja como otras plantas que se planten van a tener problemas para producir. Lamentablemente fue una reiteración de aquella charla que dio hace 2 años, donde ya en aquel momento advirtió sobre las consecuencias que puede llegar a tener esta pérdida de suelo que se estaba teniendo. Sí, y yo me estaba acordando, Mario, de uno de los eventos que trajimos a Osvaldo Gers, donde planteaba claramente de que íbamos a apreciar tantos barcos de fertilizantes, traerlos al país, para compensar lo que exportábamos de soja, lo que se llevaba la soja al exterior. Y bueno, ese desequilibrio para manejar los ingresos y egresos del suelo, que él lo llamaba como que estábamos haciendo una minería de extracción, hoy están más latentes porque bueno, ya han pasado unos cuantos años de soja y el país no tiene los suelos adecuados para aguantar un impacto de ese tipo y se han perdido las defensas que eran las praderas
en rotación con la ganadería, que devolvía al suelo a través de las inyecciones y todo lo demás, esa fertilidad que se iba perdiendo, y entonces el suelo se reconstituía. Y ahora eso no lo tenemos, se está haciendo de nuevo, pero evidentemente hay que apretar la pata en ese aspecto, acelerar eso, para de esa forma, bueno, evitar que nuestros suelos se descompongan, se estructuren totalmente y pierdan la estructura de fertilidad. Y bueno, y a raíz de eso el Ministerio sacó todo un planteo para proteger esos suelos en el invierno, ¿no? Además, el trato fue muy claro en mostrar las consecuencias que se pueden llegar a tener en caso de seguir pensando en la renta del campo y no en el estado del campo, ¿no? Es decir, que hoy en día habría que pensar más en cómo cuidar el campo, cómo hacer un mantenimiento, si cabe la expresión, y no tanto en la rentabilidad que te puede dejar el campo. Y sí, porque la producción de la agropecuaria es a largo plazo. Se manejan ciclos biológicos que también son de largo plazo. Y recuperar la fertilidad de un suelo con todo lo que implica de materia orgánica y de microorganismos y la macrofauna del suelo, eso lleva años, ¿tá? Y entonces después de los 5 años de chacra vieja, se precisan otros 5 años de pastura para poder recuperarlo. Y bueno, hizo hincapié en ese factor fundamental para atemperar un poco los impactos de este cambio que lo tenemos arriba. Realmente el salón estuvo repleto de gente, lo que mostró a las claras la importancia y el interés que había por la propuesta que hacía la revista Agro 21. ¿Te dejó conforme, Guillermo? Bueno, sí, lo hicimos con la revista, algo colaboró la Asociación de Lecheros y también la Sociedad Rural. Tenemos que decir que invitamos a los jóvenes porque ellos son los que van a heredar las posibilidades de este cambio climático para adelante, en la medida que los adultos, empresarios del agro, si se hagan las cosas bien, se tomen los pormenores de que hay que aplicar para minimizar impactos. Y bueno, y creo que la jornada de hoy en ese aspecto estuvo buena. Coincido contigo, estuvo una muy buena jornada y muy interesante la participación de los jóvenes, preguntando sobre distintos temas que se estuvieron exponiendo acá. Sí, por suerte vinieron preguntones, con naturalidad como son ellos, y bueno, y eso le pone un toque diferente a estas reuniones de adultos, de empresarios, de técnicos, de mandos medios, porque bueno, nos junta con los que van a estar más adelante recogiendo esta bandera de mantener la fertilidad de los suelos, la productividad y defenderse del cambio climático. Por último, Guille, realmente creo que fue una muy buena jornada que impulsa, es decir, es como una caricia al espíritu que le hace la participación de la gente y de los jóvenes, sobre todo apuntando a lo que se viene al futuro, ¿no? Me quiere convencer, Mario, de que ya esté preparando la próxima, porque quiere hacer esta misma entrevista para la próxima. Bueno, la verdad que sí, Mario, es así. Vamos atando la cadena, 12 años de trabajo buscando eso, la interacción entre el hombre de la ciudad, ustedes, la prensa, que son muy importantes, para hacer trascender lo que es la cultura agropecuaria. En una zona que vivimos del agro, todos vinculados, de los maestros, los jubilados, todo el mundo. Y más hoy en día cuando el Ministerio mismo ha lanzado la campaña de que hay que hacer una conciencia agropecuaria. Sí, bueno, por ahora ha lanzado la campaña. Los montevideanos nos van ganando por lejos, ¿no? Pero bueno, no, la idea sí, vamos en la medida que podamos, que nos den la fuerza y nos ayuden las empresas. Vamos a seguir manteniendo. Eso hay que destacarlo también, el apoyo de las empresas en un momento complicado, complejo como se está viviendo. Sí, muy complejo, Mario, y alguna decía, pero ¿lo vas a hacer en este escenario? Y bueno, sí, las empresas tienen que seguir trabajando y hay que seguir evolucionando y enfrentando los problemas que nos van heredando. Por eso hice hacer un raconto de los 12 años con los temas expositivos para que los que estuvieron presentes vean cómo fueron cambiando los problemas en estos 12 años. Guillermo, simplemente felicitaciones. Bueno, gracias, Mario.
Bien, amigos, estamos acá en uno de los iconos históricos que tiene nuestra ciudad, la antigua máquina de ferrocarril, una suerte de la razón por la cual se inició esta pujante ciudad. Y bueno, de esta forma nosotros ya nos tomamos el tren porque nos vamos. Realmente esperemos de que haya sido de su agrado esta propuesta que hemos compartido con todos ustedes durante esta hora de información agropecuaria que hemos brindado en Agrovisión. Amigos, muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana acá en las pantallas de su canal para invitarlos a dar una mirada al campo en esto que hemos dado en llamar Agrovisión. Amigos, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chau.